La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues muy bienvenidos a este espacio en el que, como siempre, intentamos abordar temas de interés general. Y si hay algún tema que sea de interés general, precisamente el que hoy vamos a tratar. Lógicamente no al completo porque es muy extenso, pero sí sumamente importante para las declaraciones de la renta, que este es el momento en el que se están realizando hasta final del mes de junio. Es el IRPF y sobre todo ese apartado de arrendamiento de inmuebles. Vamos a abordar este tema con Eva Isla, que es abogada, economista y socio del despacho de Ficonsa. Muy buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos. Nos ha parecido muy interesante abordar este tema porque, bueno, no es todo el mundo sabe los ingresos del arrendamiento en qué consisten, pero no está tan claro cuáles son los gastos deducibles y la verdad es que son muchos y a veces la gente no se imputa todos los que se podría imputar. También el tema es interesante porque en la situación actual en que, bueno, pues los pisos se compraron o las viviendas se compraron en una época cara, ahora se arriendan a unos precios que están a la baja y además hay incluso pues gente que no paga, que no puede pagar y eso produce un gasto deducible que es el gasto de morosos. Pues en este país tenemos la idea preconcebida de que si podemos no declarar el arrendamiento es mejor y quizá después de este programa saquemos la idea de que eso no es siempre así. Es mejor declarar posiblemente, ¿no? Pues tiene muchas ventajas declarar, sobre todo el arrendamiento de viviendas. Bueno, pues yo creo que es importante que lo comentemos por aquellas personas que todavía están pendientes de hacer su declaración de la renta y que les puede suponer una información importante. Pues bueno, empezamos diciendo pues que los ingresos que uno tiene que imputarse cuando declara una vivienda arrendada pues son los que constan en el contrato de arrendamiento, los que le paga el inquilino. Y eso, bueno, tiene poca dificultad. En cuanto a los gastos, la ley dice que todos los gastos necesarios para obtener los ingresos de arrendamiento son deducibles. Eso quiere decir que no hay un número clausus y que razonablemente todo lo que sea necesario invertir en la vivienda, reparar, con una cierta razonabilidad, nos lo vamos a poder deducir sin problema, siempre que esté bien justificado. Los gastos más normales que se deducen de los ingresos del arrendamiento son, primero, los tributos que gravan el inmueble, que en este caso pues es el impuesto de bienes inmuebles, y si corre a cargo del arrendador, la tasa de basuras. También son deducibles los intereses del préstamo que hayamos tenido que pedir para comprar esa vivienda que ahora alquilemos. No cualquier otro préstamo que tengamos o una hipoteca que hayamos hecho después sobre esa vivienda pero que no fue destinada a la compra de la misma, sino a financiar cualquier otra cosa. No, solo puede ser el préstamo que se obtuvo para comprar la vivienda. Otro gasto muy importante, los gastos de comunidad de propietarios. Los gastos jurídicos, que incluyen tanto el asesoramiento para el arrendamiento como el que tengamos que pagar porque nos hagan el contrato, o incluso ya si tenemos que ir a la difícil situación de tener que reclamar las rentas o el desahucio, pues también esos gastos judiciales. Claro, porque esa es una pregunta que hay que hacerse. Si uno tiene arrendado el inmueble y el inquilino no le paga, vamos a llegar ahora a analizar los saldos de dudoso cobro, que sí, también son deducibles. Bueno, pues por el orden que teníamos, pasamos primero a los de conservación y reparación, que también son un gasto deducible. Hay que distinguir estos gastos de lo que son gastos de mejora. Por ejemplo, unos gastos de reparación y conservación no tienen por qué ser solo los que yo hago en mi propia vivienda. También una derrama de la comunidad de propietarios, que es para arreglar la fachada o para mantener la cubierta, son gastos de conservación y reparación que son deducibles. Si fuese otro tipo de derrama, como por ejemplo poner un ascensor que no había, pues no, porque eso es una mejora y eso se deducirá vía amortización, no vía gasto. Pasamos ahora a este
capítulo, que son los saldos de dudoso cobro. Cuando el inquilino deja de pagar, el arrendador está obligado a poner todos los ingresos, pero la ley permite que se deduzca los meses que no ha cobrado. Si bien hay unos plazos especiales, se supone que hay que demostrar que tiene que haber una justificante. Sí, de que no ha tenido esos ingresos, esos pagos, ¿no? Una justificación de que esos saldos van a ser dudosamente cobrables. Y hay dos requisitos, sí. O el arrendatario está en concurso de acreedores, cosa que ahora es bastante frecuente. O un tema de plazos. La ley habla de que si ha transcurrido 6 meses entre la primera gestión de cobro y el fin del periodo impositivo, yo me puedo deducir esos saldos. Aunque la ley es tan enrevesada, al final es un sistema de plazos. Yo, en el año 2012, me podré deducir los saldos de enero a junio que no haya cobrado, porque desde que en el contrato pone que había que pagar el mes de junio, por ejemplo, que se suele poner en los 5 primeros días de mes, hasta el 31 de diciembre han transcurrido 6 meses. Sin embargo, si me deja de pagar los meses de julio a diciembre, tendré que esperar al año 2013 para deducírmelos. Por supuesto, si esos saldos llegara a cobrarlos alguna vez, el año que los cobro, los tendré que reflejar como ingreso. Además, pues hay otros gastos deducibles, como son cualquier tipo de seguro que yo tenga contratada sobre la casa, pues de incendio, de responsabilidad civil, incluso de pequeñas reparaciones, que ahora hay seguros que cubren al arrendador ese tipo de actuaciones que tiene que hacer en la casa cuando tiene inquilinos. Los servicios y suministros, luz, gas, teléfono, si los paga el arrendador, también son deducibles. Si yo se los repercuto al arrendatario, entonces lo que pasa es que se ponen como ingreso y también se ponen como gasto. Uno de los gastos que más importantes y que no todo el mundo sabe que existe son las amortizaciones. La ley te permite, sobre el mayor de los dos valores, del valor de adquisición satisfecho o del valor catastral, de la parte correspondiente a la construcción, se puede uno deducir el 3% anual. Ese valor de la construcción normalmente se debe obtener del recibo de catastro, y si lo aplicamos al valor de adquisición, hacer el mismo porcentaje que viene del valor catastral sobre el valor de adquisición. Con estos ingresos y estos gastos, que son los más significativos, puede haber otros, pero ya son menos corrientes, se halla el rendimiento neto del arrendamiento. Y sobre los rendimientos declarados, no sobre los no declarados, Hacienda permite hacer una reducción de un 60% en todas las viviendas. Y si además el arrendatario tiene entre 18 y 30 años y declara unas rentas superiores, o sea, obtiene unas rentas superiores al IPREM, a 6.390 euros al año, la reducción del rendimiento neto declarado es del 100%, o sea que no se tributa por este tipo de viviendas. Bueno, yo creo que los detalles que pueden ya ser más específicos, como vosotros en Ficonsa hacéis estupendamente bien las declaraciones de la renta, tendrán ocasión de conocerlos. Porque todavía nos quedan otros apartados por desarrollar. Es ahora el caso de esas noticias de la semana. La empresa. Resumen de últimas noticias. Pues Rosa Alcázar precisamente nos trae esas noticias breves y vamos a hablar de Hacienda. Sí, la agencia tributaria ha devuelto a fecha de 39 de mayo 3.733 millones de euros a más de 5,5 millones de contribuyentes en la campaña de la renta 2012, de tal manera que el 77% de las devoluciones solicitadas ya han sido abonadas, 11 puntos más que el pasado año en las mismas fechas, según informó este lunes el organismo. Bueno, ¿y qué hay de ese registro digital de las administraciones? Pues los ciudadanos pueden presentar electrónicamente la documentación dirigida a cualquier administración desde las 2.300 oficinas de correos. Las sucursales de correos se integran en la oficina del registro virtual de entidades,
haciendo realidad la administración sin papeles, ya que permite escanear la documentación del ciudadano en las oficinas de registro con plena validez jurídica. La documentación digitalizada se envía electrónicamente a la oficina de destino al instante y la documentación en papel se devuelve al ciudadano. Bueno, está dando buenos resultados el contrato de emprendedores. Sí, después de la reforma laboral, este tipo de contratos suponen alrededor del 7% de todos los nuevos contratos fijos que se firman cada mes. Desde febrero de 2012 hasta el 31 de mayo de este pasado se han firmado casi 110.000 en total, pero solo el 44% de este tipo de contratos se ha acogido ya a bonificaciones. En concreto, de los incentivos fiscales solo se han beneficiado 16.000. Bueno, y se sigue hablando de una posible subida del IVA en algún tramo, ¿no? Sí, el ministro de Industria ha admitido que el gobierno español tocará el IVA de algunos productos, aunque mantendrá en el 10% el tipo del turismo y la hostelería por su importancia para la economía española. Ha señalado que lo que la Comisión ha recomendado a España es que algunos de los productos que hoy tributan al tipo superreducido del IVA, el 4%, pasen al reducido del 10%. Bueno, ¿y sube la creación de empresas? Sí, parece que sí. El número de sociedades mercantiles creadas en abril ascendió a 8.938 empresas, lo que supone un 30,5% más que en el mismo mes del 2012, según los datos difundidos por el INE. Sin embargo, al mismo tiempo, en el cuarto mes del año se disolvieron 1.932 sociedades, un 47,8% más que un año antes. De ellas, el 69,1% se disolvieron de manera voluntaria, el 5% tras una fusión y el restante por otras causas. Bueno, pues ya por último, después de este capítulo de noticias, me imagino que una por lo menos pregunta tenemos en el Facebook que nos hace ahora Rosa Alcázar y que puede contestar Eva Isla. Hoy el tema ya sabemos que es del alquiler y respecto a ello, un inquilino nos cuenta que vive de alquiler, que paga a su casero en efectivo y que no tiene contrato firmado. Entonces, quiere saber si puede declarar esta situación en su declaración de la renta. En determinadas circunstancias los arrendatarios se pueden deducir el alquiler que satisfacen. El que no tenga un contrato firmado es un hándicap, sobre todo no por el aspecto fiscal, ya por el aspecto de protección suya de su derecho al arrendamiento y al... Entonces, lo primero que le diría es que debería tener un contrato firmado, y lo segundo, que en cualquier caso hay otras pruebas que puede aportar para justificar el arrendamiento, como es pues la propia los propios vecinos, el presidente de la comunidad de propietarios, y que por supuesto que puede hacer valer su deducción de arrendamiento en la declaración de la renta. Es más, todo contribuyente tiene obligación de poner la referencia catastral de la vivienda en la que reside. Bueno, pues hoy de momento no tenemos tiempo para más preguntas, pero sí le vamos a remitir para la próxima semana. Sí, en nuestra página www.facebook.com/ficolsasesores. Bueno, ya saben que en los últimos minutos de este espacio de la empresa los dedicamos a invitar a un empresario pues para que nos cuente un poco el perfil de la empresa y su trayectoria. Y hoy tenemos con nosotros al presidente nacional de Aproca. Aproca es una empresa del mundo de la caza y Luis Fernando Villanueva es su presidente nacional. Muy buenos días. Hola, Soqui, buenos días. Bueno, Luis Fernando, Aproca tiene una larga trayectoria y además me imagino que es una empresa muy extensa en cuanto a la representación que tiene en España. La provincia de Ciudad Real será una de las más representadas en Aproca, ¿no? Sí, así es. Aproca se constituyó precisamente este año, hace 30 años. Y bueno, estamos en 6 comunidades autónomas. Nosotros somos una empresa, pero más bien una asociación de empresas, en las cuales nosotros representamos ante la administración y hacemos labor de gestión pues a más de 2.200 empresarios que tienen fincas privadas pues en España. Concretamente, como decías, en la provincia de Ciudad Real representamos a 600.000 hectáreas, 450 fincas, 450 propietarios, 450 empresas, a las cuales les hacemos toda esa labor de asesoramiento, gestión. Y bueno, y ahí estamos en estos 30 años trabajando. Bueno, muchas empresas y desde luego mucha demanda por parte del empresario de este sector. ¿Qué es lo que más se demanda de información de Aproca? Bueno, Aproca realmente, para los que no nos conozcan, es lo que hacemos, bueno, pues es una labor, insisto, de representación ante la administración en los diferentes órganos, representando al propietario para la gestión forestal, gestión cinegética y todo lo relacionado con la protección del medio ambiente. Y luego está la parte más empresarial interna nuestra, que son los servicios que realizamos directamente pues a los socios, y ahí están todos los trabajos de lo que es trabajo
sector de ingeniería, desde proyectos forestales, planes de ordenación forestal, planes técnicos de caza, estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y se nota la crisis en este sector? Yo siempre he dicho que cuando hay crisis uno primero se quita de los vicios. La caza no es que sea un vicio, pero sí es algo prescindible, y es cierto que se está notando muchísimo en los últimos años. Bien es cierto que, bueno, Aproca, en ese sentido estamos creciendo porque lo que hemos hecho es una apuesta, como creo que hay que hacer pues en estos tiempos, es una apuesta por el futuro y haciendo al revés de lo que alguna gente se piensa que hay que hacer, ¿no? Y es apostar con riesgo, y es crear pues más centros regionales, más centros provinciales donde estamos representando, y actualmente, insisto, estamos acabamos de crear hace 2 meses Aproca en la Comunidad de Aragón, estamos en Galicia, Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, etc. Bueno, y creo además, no sé si todavía es pronto para preguntar por resultados, ¿tenéis algún portal nuevo de Aproca? Sí, en esa línea interna empresarial hemos creado pues una central de compras que es, bueno, pues no deja de ser un modelo copiado del modelo cooperativo, ¿no? Es decir, representamos a tanta gente que no tiene sentido que cada uno de nuestros empresarios estén comprando individualmente su variadísima gama pues, de productos para el campo, ¿no? Entonces, bueno, unificar las compras. Sí, así es un poco una central de compras que le llamamos, ¿no? Es una centralización y también una oportunidad para que puedan ver, bueno, digamos, pues ofertas, ¿no? Es el portal gestiondecotos.com. ¿El futuro cómo lo veis? El futuro del campo, el futuro el futuro del que depende Aproca, ¿no? Sí, bueno, pues el futuro yo creo que muy complicado, pero también es cierto que el medio rural no deja de ser una gran oportunidad para salir pues adelante, ¿no? Sin duda es el que va a salvar, yo creo, la situación. Sí, el campo, ¿no? Al final siempre queda ahí. Bueno, yo creo que esa labor y esa acción que hemos tenido durante años, en el cual la gente joven se iba pues enseguida para la ciudad, creo que ahora hay una oportunidad, y es que no solo la gente pues está volviendo, sino que estamos viendo que el campo siempre va a estar ahí, que siempre va a hacer falta productos alimentarios y que siempre va a hacer falta productos del campo. Bueno, pues hoy representando a Aproca, con lo que tiene que ver con el mundo de la caza y la riqueza que crea este sector en nuestra provincia, nos ha visitado su presidente nacional, Luis Fernando Villanueva. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, y ya saben, nuestros oyentes, les remitimos a la próxima semana. El martes traeremos también temas de interés. Buenas tardes.